La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas mormonas. Anacronismos en el libro de Mormón. Próximo problema anacrónico: lingüística. 1 Nefi 1:2 dice que el libro de Mormón está escrito en el lenguaje de mi padre, que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Es decir, es difícil entender de qué está hablando aquí Nefi, pero las menciones al lenguaje nefita continúan. Mormón 9:32 al 34, o sea, muchos años después, y aquí hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento, en los caracteres que entre nosotros se llama egipcio reformado, y los hemos transmitido y alterado conforme a la manera de hablar, a nuestra manera de hablar, y si nuestras palabras hubiesen sido suficientemente amplias, habríamos escrito en hebreo. Pero también hemos alterado el hebreo, y si hubiésemos podido escribir en hebreo, he aquí, no habríais tenido ninguna imperfección en nuestros anales. Ningún otro pueblo conoce nuestra lengua. De nuevo, es difícil entender de qué está hablando aquí, pero Daniel Peterson, apologista mormón, viene al rescate con una teoría que él inventó, pero que tiene tanto sentido como cualquier otra. Según Peterson, el libro de Mormón está escrito en hebreo, pero con letras jeroglíficas griegas. Esto me recuerda cuando yo le decía a mis alumnos allá en el secundario que cuando yo era chico estudié griego. El problema es que lo único que me acordaba de los 3 años que estudié era el alfabeto, y para hacerme ver escribía los nombres de algunos estudiantes en griego, pero no era realmente griego, era en sus nombres normales con letras griegas. Y así, por ejemplo, en vez de escribir a Andrés con las letras A, N, D, etc., lo escribía con alfa, nu, delta, etc. Esto es lo que Peterson está diciendo, ¿no? Según lo que podemos deducir del libro, el idioma no cambió en los 1000 años que abarca la historia del libro de Mormón. Después de todo, Mosía enseñó a su gente de las planchas de bronce. Y en el año 35 después de Cristo, 650 años después del éxodo leíta, se hace referencia a las enseñanzas del profeta Zenos y Zenoc, los cuales también están en las planchas de bronce. Ahora, una nota aparte. Esta escritura podría ser usada como un ejemplo del proceso de crear nombres en el libro de Mormón usado por Smith. Tenemos 2 profetas, uno al lado del otro. Uno se llama Zenos y el otro se llama Zenoc. Pero sí, tal vez hablemos de eso después porque no hay tiempo. Lo cual nos muestra que el idioma o no había cambiado o era lo suficientemente comprensible. Para dar una comparación, el poema del Mío Cid es la épica más antigua en la lengua española. Fue escrito hace un poco más de 800 años y hoy es prácticamente incomprensible para el lector casual. La introducción del libro de Mormón dice que los lamanitas son los principales antecesores de los indios de las Américas. Sin embargo, ninguna lengua semítica es hablada por los nativos americanos hoy en día, y no hay evidencia de que ninguna lengua nativa americana haya sido influida por ninguna lengua semítica en ningún punto de la historia. La lingüística histórica especializada en las lenguas de América concuerda con que las lenguas nativas de América no pueden estar relacionadas entre ellas, hasta al menos unos 8 o 10,000 años, siendo independiente tan solo en el último milenio. Es decir, no hay ninguna prueba de que se haya hablado el hebreo o el egipcio en las Américas. A pesar de que no pude encontrar ninguna declaración o explicación al respecto en Fair Mormon, Barry Fell, ex profesor de zoología, enfrenta estos problemas en su libro América BC, o América antes de Cristo. Fell supuestamente tradujo una nueva versión del manuscrito que José escribió para el profesor Charles Anton, y la traducción es sorprendentemente similar a 1 Nefi 1. El problema es que este manuscrito fue una de las falsificaciones hechas por Mark Hoffman. En una entrevista, el señor Fell dijo que el manuscrito que tradujo estaba compuesto de 5 idiomas diferentes, a pesar de ser solo una página. Tenía hebreo, egipcio, nimudio, etc. Profesores de árabe en la Universidad de Utah investigaron el manuscrito y la traducción y llegaron a la conclusión de que los caracteres no coincidían con ningún idioma conocido. Esto demuestra cómo uno puede encontrar lo que esté buscando en un texto si conecta los puntos de la manera conveniente. También muestra el proceso de investigación
entre comillas, de un apologista. No hay recurso que no le venga bien. No importa si los recursos se sacan de distintos extremos del mundo o de distintas épocas. Si el material es conveniente para la conclusión buscada por el apologista, va a ser usado. O como los entrevistadores del señor Fell reportaron, el trabajo del señor Fell en los caracteres de José Smith nos lleva a creer que primero leyó el libro de Mormón y luego trató de hacer que su traducción se inclinara en esa dirección. Por supuesto. Expandiendo la teoría de algunos estudiosos mormones, el señor Fell publicó fotografías de escritos de los indios Micmac y los comparó con el nuevo manuscrito. Recordemos, el manuscrito que él está usando era una falsificación, pero él no lo sabía. Él pensó que era legítimo. Así que se está avergonzando acá haciendo esto. Desafortunadamente, académicos no mormones demostraron la falta de relación entre ambos idiomas de los indios Micmac y el manuscrito supuestamente de José Smith. Y en su siguiente libro, Saga América, Fell parece cambiar de opinión. En América Saga, o en Saga América, ¿cómo se llama? Fell trata de mostrar otras conexiones entre el viejo mundo y la antigua América, pero según Yves Goddard y William Fitzburg del Departamento de Antropología del Instituto de Smithsonian, no hay palabras prestadas en la prehistoria del origen del viejo mundo que se hayan encontrado en ninguna lengua indígena de América del Norte. Se hace la afirmación en el libro América BC que hay palabras de origen egipcio, semita, celta, nórdico en determinados idiomas indios de la familia algonquina, pero la supuesta evidencia es seriamente defectuosa. La discusión no distingue claramente entre los distintos idiomas algonquinos, ignora hechos básicos de la gramática algonquina, su historia lingüística y etimología comete muchos errores sobre los hechos específicos, copia mal y malinterpreta palabras o fragmentos imposibles de palabras y sus traducciones y no muestra conocimiento de los procedimientos lingüísticos científicos básicos que han sido utilizados por los especialistas durante más de 100 años para estudiar la historia de las lenguas. Se argumenta en América BC que las canciones en el dialecto de Pima de Papago, una lengua de la familia Uto-Azteca, Uto por Utah, ¿no? De los Utes, hablada en el sur de Arizona, se puede leer con un diccionario semita, pero el análisis que se presenta no es consistente con las gramáticas ni de los Papago ni de ninguna lengua semítica. Las palabras papagas se han dividido o reordenado de manera arbitraria, la traducción libre que figura en la fuente utilizada ha sido ignorada y algunos de los símbolos fonéticos en la publicación original han sido mal interpretados. En resumen, hay que decir que los debates en América BC no muestran conocimiento del análisis gramatical correcto de las lenguas amerindias consideradas. No hay una comprensión de las gramáticas de las lenguas algonquinas, Pima o Zuni, y hay una concepción de las existencias de normas escritas que rigen el orden y la forma permitida de elementos de esos idiomas para los lingüistas del Smithsonian. Los argumentos presentados en América BC, por lo tanto, no tienen valor. Entonces la gente del Smithsonian prácticamente destruyen los argumentos del América BC en 3 párrafos. Pero aparentemente el libro de Mormón fue escrito en un lenguaje imposible de detectar, no existe en el registro histórico, no se pueden encontrar por medios arqueológicos, y pareciera que los apologistas no tienen comentarios al respecto, aparte de repetir los argumentos del señor Fell y las autoridades de la iglesia, por supuesto. Nunca han hablado del tema, más que para repetir lo que dice la introducción del libro de Mormón. Los indios americanos son descendientes de bla bla bla. Uno podría decir, entonces, ¿para qué habla uno de este tema de América BC? Porque muchos apologistas de la iglesia lo siguen utilizando estos argumentos, a pesar de que no tienen validez. Y si uno va a la página de Amazon y busca América BC y lee los comentarios, la gente, miembros fieles de la iglesia, creen en esto. A pesar de que no está basado en ningún hecho científico verdadero. Esto es lo que se llama pseudociencia, que estudia los pies grandes y los extraterrestres. Eso es la pseudociencia. Y la pseudociencia estudia cómo el libro de Mormón fue escrito en egipcio reformado. Por favor. Armas, herramientas y metales en el libro de Mormón. El libro de Mormón
habla mucho acerca del uso de acero, cobre, oro, plata. Por ejemplo, segundo Nefi 5:15 dice, y enseñé a mi pueblo a construir edificios y a trabajar con toda clase de madera, y de hierro, y de cobre, y de bronce, y de acero, y de oro, y de plata, y de minerales preciosos que había en gran abundancia. Al respecto, el arqueólogo Tom Ferguson escribió que la metalurgia no aparece en la región bajo discusión hasta el siglo IX después de Cristo, es decir, 1500 años después de los nefitas. Ninguna de las exigencias técnicas son satisfechas por la arqueología de la región propuestas por la geografía del Libro de Mormón. Considero esto como una debilidad importante en la armadura de nuestros partidarios y amigos. Dudo que los proponentes serán muy convincentes si afirman que evidencias de metalurgia son difíciles de encontrar y una rareza en la arqueología. Donde quiera que se practicó la minería, como en el mundo del Antiguo Testamento, se han encontrado montañas del mineral y relaves. Se han encontrado artefactos de metal. El arte retrata la existencia de productos metalúrgicos. Una vez más, el resultado en América es 0. Es importante notar que Thomas Ferguson era un mormón creyente, fundador del Departamento de Arqueología de BYU y tal vez el primer arqueólogo que trató de demostrar la veracidad del Libro de Mormón excavando en América Latina. Después de muchos años de excavar sin éxito, Ferguson decidió que no podía haber pruebas tangentes de que el libro fuera lo que proclamaba ser. En una carta privada a un amigo, Ferguson escribió que uno no puede encontrar la geografía del Libro de Mormón en ninguna parte porque es ficticia y no cumple los requisitos de la arqueología de tierra, diría yo. Lo que está en la tierra nunca se ajustará a lo que está en el libro. Entonces, hemos encontrado metal, montañas de metal en toda Europa, pero no hemos encontrado ni una tapita de Coca-Cola en América. De esa época, de los nefitas. Los arqueólogos mormones dicen, es porque es difícil encontrarlo. No, no es difícil. Como dice Ferguson, hemos encontrado montañas de metal en Europa. Entonces, ¿por qué no encontramos nada en América? Porque no había nada. En Éter 15:2 se enseña, vio que ya habían sido muertos por la espada cerca de 2 millones de los de su pueblo. Ok. Para introducir esto, los apologistas dicen, no se puede demostrar que el Libro de Mormón es falso simplemente porque no hemos encontrado metal. Tal vez hay metal y no lo hemos encontrado. Tal vez está ahí. Por supuesto. Ok, aquí hay algo simple para ustedes. Éter 15:2 enseña. Vio que ya habían sido muertos por la espada cerca de 2 millones de los de su pueblo. Y empezó a afligirse el corazón. Sí, habían sido muertos 2 millones de hombres, valientes, y también sus esposas y sus hijos. 2 millones de soldados con arma habrían dejado alguna prueba de su existencia, ¿no les parece? Huesos de ejércitos se han encontrado a través del mundo. La batalla de Himera en Sicilia, la cual fue luchada en el 480 antes de Cristo, después de la batalla jaredita, pero antes de que se terminara de escribir el Libro de Mormón, casi 1000 años antes, dejó muchos restos de huesos y otras pruebas de que sucedió. Un oficial alemán, no le voy a leer el nombre, a ver, Eschenburg, encontró cientos de esqueletos de los muertos en la batalla de Maratón, peleadas en el 490 antes de Cristo. Y en Dinamarca se encontraron más de 1000 huesos de víctimas de un holocausto hace más de 2000 años. Una simple búsqueda en el internet nos da numerosos resultados similares. De hecho, tenemos los huesos del hombre de Kennewick, quien vivió hace más de 9000 años, pero por alguna razón la evidencia de millones de soldados jareditas muertos en América han desaparecido. El último episodio o la última sección que vamos a leer hoy es acerca de las 2 Qumran, pero es una continuación de la sección anterior. Porque vamos a ver, el problema con la falta de restos, evidencias de la última batalla jaredita situada en Éter, se repite en la última batalla entre nefitas y lamanitas. En esta batalla, según Mormón, unos 230,000 soldados murieron
y su carne y sus huesos y su sangre yacen sobre la faz de la tierra, habiéndolos abandonado las manos de los que los mataron para descomponerse en el suelo y para deshacerse y regresar a su madre tierra. Esto está en Mormón 6, 11 al 15. Según el apóstol Bruce R. McConkie, en Doctrina Mormona, dice que las civilizaciones nefitas y jareditas pelearon sus grandes guerras finales de extinción en o cerca del Cerro Cumorah, o Rana, como los jareditas lo llamaron, el cual está localizado entre Palmyra y Manchester, en la parte occidental del estado de Nueva York. Página 175. El presidente Joseph Fielding Smith, suegro del Elder McConkie, nos recuerda que el mismo José Smith declaró definitivamente que el cerro que en la actualidad es llamado Cumorah es exactamente el mismo cerro del que se habló en el libro de Mormón. Esto está en Doctrina y Salvación, volumen 3, página 232 al 243. Es decir, que el cerro Cumorah, que fue el sitio de 2 guerras, que combinadas habrían tenido unas 2,5 millones de bajas. Si consideramos que la última batalla mencionada supuestamente sucedió hace unos 1600 años y tenemos restos de batallas mucho más antiguas que eso, ¿no sería justo esperar que se hubieran encontrado algún tipo de vestigio de semejante acontecimiento? Todo lo que tienen que hacer, como propuso Sandra Tanner, que es como el cuco para los mormones, ¿no? Sandra Tanner dice: vayan al Cerro Cumorah, no es tan grande. Estaba en el patio de José Smith. Vayan al barrio, ahí al Cerro Cumorah con un par de camiones, palas, excaven, y si es cierto que hay 2,5 millones de huesos y armas y todo, ahí está, la prueba definitiva de que el libro de Mormón es verdadero. Ya no tienen que andar haciendo explicaciones extrañas de que el lenguaje egipcio y bla bla bla. No, ahí está, prueba con ADN. 2,5 millones de esqueletos y armas y todo. Prueba de que el libro de Mormón era verdadero. ¿Por qué no lo hacen? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan semejante prueba? Yo me convierto de nuevo. Yo les digo. Algunos trataron de explicar este problema diciendo que había 2 Cumorahs. Una en Nueva York y una en algún lugar de América Central o en Sudamérica. Pero como el presidente Smith y el Elder McConkie clarifican, este no es el caso, de acuerdo con la posición oficial de la Iglesia. De hecho, en una carta a los obispos publicada en la revista The Messenger, en julio de 1960, el Elder Marky Peterson pide que los obispos detengan esta creencia, ya que es equivocada, y que el único Cerro Cumorah aceptado por el liderazgo de la Iglesia es el que está ubicado en Nueva York. A pesar de que el sitio de la Iglesia en la guía de las escrituras, es decir, el sitio web si ustedes buscan ahí Cumorah en el10.org, confirma que las 2 Cumorahs son en realidad una sola. Y está en el este estadounidense, es decir, en Nueva York. Larry Paulson, de Fair Mormon, disiente con el liderazgo de la Iglesia, porque puede. Él arguye que el cerro del libro de Mormón no podría haber estado en Palmyra. El libro de Mormón solo menciona un Cumorah, por supuesto, pero fue el mismo cerro que los jareditas llamaron Ramá. Se localiza cerca de la orilla occidental de la orilla de un cuerpo de agua, lo suficientemente grande para ser llamado un mar, según la escritura, ¿no? La colina de Nueva York, erróneamente llamada Cumorah por los primeros santos, está al sur de algún cuerpo de agua lo suficientemente grande como para ser llamado un mar. Está muy lejos al oeste para que tal ribera sea la costa atlántica. Esta costa, siendo la única al este de Palmyra, yo creo que hacemos daño cuando hablamos de 2 Cumorahs o de las 2 teorías de 2 Cumorahs. Esto es como hablar de la teoría de 2 Yorks como explicación de que hay un York en Inglaterra y Nueva York en Estados Unidos. A ver si entendemos. Entonces, Paulson dice, no hay 2 Cumorahs, hay uno, pero no es el Cumorah en Nueva York. Está vaya a saber dónde. ¿Por qué no es el Cumorah en Nueva York? Porque el Cumorah en Nueva York no coincide con la geografía que explica el libro de Mormón. Hay un cuerpo de agua justo al oeste del Cerro Cumorah, pero el Cerro de Cumorah de José Smith no tiene ningún cuerpo de agua al oeste.
Pero a pesar de eso, el liderazgo de la iglesia todavía dice que ese es el Cerro Cumora. Entonces, ¿cuál es? Pero de nuevo, si el liderazgo de la iglesia tiene razón y ese es el Cerro Cumora del Libro de Mormón, entonces se están sentando en una mina de oro. Todo lo que tienen que hacer es excavar y sacar los huesos que prueban 100%, definitivamente, que el Libro de Mormón es verdadero, pero no lo hacen, porque saben que no van a encontrar nada. Por supuesto, si esto fuera cierto, si estuvieran ahí los huesos, se podrían ahorrar millones que están gastando en el resto de América tratando de encontrar al menos un vestigio de la prueba de la veracidad de la escritura mormón. Estos son algunas de los anacronismos del Libro de Mormón. La semana que viene, o cuando sea que grabe el próximo programa, vamos a hablar un poco más acerca de otros anacronismos que honestamente son mis favoritos. Gracias por escuchar esta edición de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo de Facebook donde la discusión siempre es animada y si tiene un comentario, pregunta o hate mail, puede enviarlo a manuel@pesquisasmormonas.com. Y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras, ahora que ya no paga el diezmo, le agradeceríamos si nos envía $1 o $2 por medio de Patreon en patreon.com/pesquisasmormonas o en paypal.me/pesquisasmormonas para ayudarnos a cubrir los gastos de domain y hosting del podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón, por Clive Romney. La canción previa a esta es Lo Ora el Profeta del ex de Acevedo, y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué agregar a pesquisas mormonas para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos? Gracias. Pesquisas mormonas.